gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy contenta de que estén con nosotros y vamos a hablar de un tema que normalmente suele ser plática entre papás acerca de cómo vemos la evolución y el desarrollo de nuestros hijos. Y un tema bastante importante es el peso. Nos preocupa tanto cuando el peso está bajo como cuando el peso está alto. Normalmente, cuando el peso está alto, las señales son más visibles y ahí es cuando no sabemos qué hacer. Normalmente nuestro pediatra, en las edades tempranas del desarrollo, nos va monitoreando peso y talla de nuestros hijos, pero conforme empezamos a ver que su cuerpo cambia y empieza a ganar más grasa, no sabemos cuáles van a ser las primeras estrategias que debemos de tomar, si esto es natural, si es parte de una transición en su desarrollo, si a lo mejor la manera en que preparamos los alimentos o los hábitos que llevamos en casa no son los adecuados y tenemos que tomar acción respecto a estos puntos. Y para platicar un poquito acerca de este tema del exceso de peso que podrían tener los niños, nos acompaña Yasmín Torres, ella es nutrióloga clínica, bienvenida. Gracias, Pris. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, es un gusto estar acá. Platícanos, si nosotros estamos viendo que nuestro hijo va creciendo conforme a su edad, ¿no? En peso y talla, pero luego llega un momento en que a lo mejor su cuerpo empieza a cambiar y empieza a acumular un poquito más de grasa. ¿Nos debemos de alertar o se considera en un primer momento si no es muy elevado ese porcentaje como propio? ¿O debería de ser como la primera señal de decir, oye, tengo que cambiar los hábitos que están pasando en casa? Ese es un muy buen punto. Mira, algo importante que tenemos que considerar es siempre el seguimiento del peso y de la talla. Sí, o sea, siempre que nos vayan diciendo cómo va peso respecto a talla, cómo va peso dependiendo respecto a la edad. Y en base a eso sabemos si nos preocupamos o no. Okay. Nosotros consideramos que están en una normalidad arriba de la percentila 25, que son como carriles de crecimiento, y abajo de la percentila 75. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? ¿Cuando estemos en la 75? No. Más bien a lo mejor si mi bebé siempre ha estado creciendo en la 55 y de repente se fue a la 60 de un mes a otro, ahí tenemos que preocuparnos. Pero por eso es súper importante que tengamos esta comunicación con nuestro, ya sea pediatra o nutriólogo en caso de que sea necesario, para que nos comente en qué momento deja de ser normal, porque sí tiene que ver mucho el momento o la edad en la que empieza este cambio de peso. Y puede suceder que a lo mejor, aunque lleven los mismos hábitos dentro de casa, un hijo tenga una ganancia mayor de peso que otro. Sí, porque recordemos que la ganancia de peso no va únicamente determinada por la alimentación, va determinada también por el tema de actividad física, el tema del aspecto psicológico, el aspecto social, entonces no va a ser el mismo de un pequeño que de otro, entonces sí puede suceder. Ok, y si dentro de este aspecto hay información que pudiera ocasionar que mi hijo tuvo una ganancia de peso importante, a lo mejor yo no le doy importancia, lo dejo pasar. Y si yo lo dejo pasar, ¿podría esto desencadenar en algún otro tipo de enfermedades, malestares, aunque haya sido a lo mejor un periodo breve? O sea, decir, bueno, es que a lo mejor no he cuidado la alimentación de mis hijos un año. Ya veo que desde hace un año está ganando peso y que a lo mejor están acumulando más grasa. ¿Podría esto detonar algunas enfermedades? Sí, definitivamente, porque algo que tenemos que considerar mucho es que estamos en una epidemia de obesidad pediátrica, entonces ya nuestros puntos de referencia, al ver en un niño un peso normal, ya lo vemos como bajo peso, y la realidad es que no, la normalidad ya está saliendo de este enfoque de nuestra vista, entonces normalmente lo estamos comparando con niños que ya cursan con sobrepeso o con obesidad, y comparándolo así puede estar normal. Por eso es cuando graficamos a los niños sabemos cuándo es una ganancia de peso de la cual nos tenemos que cuidar y cuándo no. Pero la realidad es que sí, la obesidad pediátrica o el exceso de ganancia de peso en niños o sobrepeso, no necesariamente obesidad, puede traernos efectos nocivos a la salud, tales como son problemas o mayor riesgo de diabetes. Antes la diabetes en niños solo era
digamos, congénita, Sí. uno. Ahorita ya estamos viendo niños con diabetes tipo 2, desórdenes hipertensivos. En mi especialidad me tocó llegar a tratar niños con crisis hipertensivas a los 11 años. ¿Por qué se da esto? Por el exceso de peso, porque el cuerpo no está diseñado. Siempre les digo yo, es como si tu pequeño trajera una mochila de 10 kilos. Si tú lo ves con una mochila de 10 kilos a donde vaya 10, 5, 12, etcétera, no es ese peso, no hablamos del peso, no, su cuerpo no está diseñado para andar por todos lados con esa mochilita y definitivamente puede mermar la calidad, su esperanza de vida y su calidad de vida. Sobre todo la calidad de vida. Eso yo creo que es un punto bastante importante. ¿Qué podríamos hacer nosotros en casa para favorecer buenos hábitos de alimentación que permitan que nuestros hijos estén teniendo un peso adecuado para su edad y para su talla? Claro, hay estrategias muy sencillas que nos ayudan a esto. ¿Cuáles serían? Primero, ser un ejemplo para nuestros pequeños, ¿sale? Ellos no van a ver algo que nosotros no normalicemos en casa. Claro. Por ejemplo, quiero que mi pequeño tenga una alimentación más variada con respecto a frutas y verduras. Ok, entonces come frutas y verduras y tenlas en casa, ¿verdad? La otra opción, ¿cuál es? Bebidas. Tratar de que la consuma o tenga el menor consumo de bebidas azucaradas. Es decir, la mayoría de su ingesta de líquidos tiene que ser bebidas sin azúcar. De preferencia agua natural. Sí, agua natural. Oye, es que este refresco es light y yo lo tomo. No, los niños no deben de consumir edulcorantes. Los edulcorantes, como lo es estas sustancias que nos dan un sabor dulce, pero sin el aporte calórico, todo lo que sea light, sugar free, bajo en azúcar, se relaciona con riesgos de obesidad y ganancia de peso acelerada. Entonces no aplica en niños, ¿sale? La otra opción, ¿cuál es? El movimiento. Si yo me aseguro que mi pequeño esté expuesto, Que tenga oportunidades. que tenga oportunidades y un ambiente, ¿verdad? Claro. Propio para ello. Ojo, porque en ocasiones puede ser desde un entrenamiento hasta un juego activo, ¿sí? Claro. Yo lo voy a dejar ir al parque, voy a supervisarlo y él va a estar jugando una hora, hora y media. Eso es súper importante porque todavía nosotros lo llegábamos a tener por temas de seguridad, logística, ahorita cada vez es menos. ¿Y qué aumenta cuando tendemos a tener menos oportunidad de recreación? Pues las pantallas. Y se ha visto que más de 2 horas en pantalla pues se relaciona con sobrepeso y obesidad pediátrica. Y con muchísimas otras cosas. Exacto. También, el No nada más uso en excesivo de las pantallas y lo hemos platicado ya en varias ocasiones, pero sí es bien importante esta parte porque por un lado dices, las actividades de recreación de mi hijo vienen marcadas por la personalidad, pero también porque yo le dé los recursos para explorar otras oportunidades. Yo como papá del hijo, si le compro el videojuego o una bicicleta, si le doy la oportunidad probablemente me va a preferir el videojuego, pero pues puedo empezar a ofrecerle otras actividades que impliquen más movimiento. Yo no he conocido un niño que le digas vamos al parque y te diga que no. No, yo tampoco, espero no conocerlo. Todavía no lo conozco, entonces pues también implica que nosotros nos involucremos más en el desarrollo de manera integral de nuestros hijos. Una de las cosas que he platicado mucho con los papás, porque la alimentación es un factor determinante también en el desarrollo en otros aspectos de los niños, por ejemplo, dificultades de atención y concentración tienen muchísimo que ver con la alimentación. Y le digo a los papás, tú eres el que lo lleva a la casa, entonces evalúa lo que estás adquiriendo y que vas a poner en tu casa, porque si lo pones en tu casa se va a consumir. Y ahí me gustaría también que nos dieras un poquito de orientación en el tema de estos alimentos que son procesados o empaquetados, porque a veces las mamás ven manzana deshidratada y dicen, bueno, es un alimento porque es manzana, Es una fruta. pero viene empaquetada, entonces preferir el alimento natural. ¿Qué percepción deberíamos de tener respecto a estos alimentos empacados o procesados? Sí, es importante que consideremos que los niños van a elegir por sabor. No van a elegir por concentración nutricional, por calidad nutricional. Eso no toca a nosotros como papás, como cuidadores. Entonces, digamos, yo decido
qué te voy a servir y tú tienes la decisión de cuánto vas a comer, nunca al revés. Muy porque bien. de repente caemos en esta situación de ¿qué quieres comer? Oye, no, tu pequeño tiene 5 años, Claro. se va a dejar guiar por este sabor, ¿no? Te voy a Entonces, decir nuggets siempre. exacto. Entonces, ahí nunca tenemos que cambiar ese rol. Y algo que tenemos que considerar con los ultraprocesados, no hay alimentos que sean malos, no hay alimentos que sean buenos, porque después cuando satanizamos mucho esos alimentos, puede pasar que cuando el niño tenga esta disponibilidad, lo consuma demasiado, ¿no? Muy bien. Entonces, más bien, ¿qué les sugeriría? Traten que en cuanto ustedes hagan el súper, consuman alimentos lo más frescos posibles, Muy bien. los menos procesados, es decir, que si yo veo la etiqueta y no entendí 1 o 2 ingredientes, no lo compres. Ese no. Y otra también debería de ser si el alimento va a tener una fecha de caducidad, o sea, no en el empaque, sino más bien se me va a dañar a la hora de almacenarlo con el paso de los días, pues es un alimento que tiene vida y por lo tanto va a tener más aporte que el Exacto. que viene en un paquete y que a lo mejor vence en 8 o 10 meses o hasta 5 años. Exacto, si como mencionas tú, si el pequeño lo tiene disponible en casa, es más fácil que lo consuma. Entonces sí hay que considerar mucho esta cuestión y hay que considerar también el tema de los tiempos, las porciones y comer en familia, porque creo que cada vez perdemos más eso. Y entonces en el momento en el que yo estoy comiendo con todos mis sentidos a la mesa, yo relaciono ese tiempo de comida con algo positivo y entonces mi ingesta va a estar mucho más estimulada a que si el niño está comiendo solo o con la pantalla, que no va a estar ni en el Exacto. plato ni en la pantalla y por lo tanto va a consumir más. Exactamente, sí, se va desconectando de las sensaciones de su cuerpo. Exacto. Y no va a saber cuándo. ¿En qué momento está saciado? Exacto, cuándo detenerse. Muchísimas gracias por estos tips, por estas estrategias. Me quedo con el de la mesa, me encanta. Yo creo que es algo que deberíamos de tenerlo como un hábito en la medida de lo Regresa. posible. Retomar estos hábitos que son muy saludables en todos los aspectos para una familia. ¿Dónde te podemos localizar, Jazz? Yo consulto en Centro Médico AVE, en Hospital El Roble y en Crescaspedia en Apodaca, pero mis redes son Medical Nutrition MX. Muchísimas gracias por acompañarnos, por Gracias a darnos ti por la estos invitación. tips para nuestras familias y gracias por estar con nosotros, por ver este programa. Yo soy Pris Medina, me encuentran en redes sociales como Lic Pris Medina. El bienestar empieza por ti. Hasta la próxima.